Mañana se cumple una semana de este sismo de 7.1 grados que ha dejado más de 300 muertos y decenas de damnificados. La ayuda y solidaridad de los mexicanos ha contribuido a dar una mano amiga al más afectado. Sin embargo, se vienen días difíciles. Luego de iniciar con los trabajos de reconstrucción, todavía nos falta mucho trabajo por hacer, mucha ayuda que dar, muchas familias que no tienen casa, muchos edificios que están a borde del derrumbe, muchas zonas donde desalojaron a los vecinos, así que esto todavía empieza, es decir, nos falta toda la etapa de reconstrucción. Esto es Punto y Coma, bienvenidos. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros y hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante que tiene que ver con toda esta etapa de la reconstrucción, pero más allá de los costos que todavía no se puede hacer el cálculo porque además de los edificios derrumbados, colapsados, todavía hay muchas edificaciones que están en riesgo de caerse, se van a demoler muchas más que tienen fracturas, que ya no son salvables. Esto no solo en la ciudad, recordemos que también está Oaxaca, recordemos que también está Chiapas, que también siguen cayendo edificios este fin de semana con el siguiente temblor, pues la iglesia en Juchitán, es decir, en el centro histórico vimos cúpulas, es decir, todavía no podemos hacer una cuantificación de los daños, pero sí podemos hablar de la reconstrucción, de lo que nos deja este sismo, de qué tenemos que aprender, cuáles son las lecciones para una mejor planeación urbana, para una mejor construcción, qué hacer o no con los espectaculares. Y para esto, hoy nos acompaña Homero Hernández. Él es director de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de La Salle. Arquitecto, muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y mis compañeras, Claudia Mollinedo, ¿cómo estás? Fabiola? Muy bien. Pues iniciando la semana con mucha información al respecto. Exactamente. Y Paulina Silva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Pues sí, como bien decías, Fabi, lo que viene a partir de ahora es qué podemos mejorar después de estas construcciones y sobre todo, pues cuántas personas han quedado en situación de que no tienen un hogar. Vamos a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Arquitecto, evidentemente pues los fenómenos naturales, estas cosas no son muy previsibles, pasan estas desgracias y toca donde tiene que tocar, o sea, la naturaleza no te avisa, ni te manda un WhatsApp, ni te dice en esta zona, ni usa el Google Maps para decir aquí es donde voy a crear la afectación. Pero sí nos deja una enseñanza, sí nos habla de por qué unos edificios se caen y por qué otros no. Efectivamente, pues desafortunadamente estos fenómenos naturales aún tienen muchas cosas de las cuales desconocemos. Sin embargo, y más a raíz del temblor del 85, había muchas cosas que ya habíamos aprendido. En especial, el reglamento de construcciones que se hizo a raíz de ese temblor cambió de una manera muy importante los factores con los cuales diseñamos las estructuras de los edificios. Por lo cual, prácticamente las estructuras de los edificios construidos después del 85 casi no se vieron afectados, ¿no? A excepción de algunas estructuras que nos llama mucho la atención por qué fallaron, ¿no? Entonces, esta cultura que va con base en cambiar la forma en la que estamos construyendo,
sí se vio mejorada a partir del 85. Incluso se ve reflejado en las muertes de las personas, ¿no? Es decir, o sea, no podemos comparar, no hay cifras oficiales de cuántas personas murieron en 1985 en este sismo. Hay personas que dicen, instituciones, que murieron 40,000 personas, otras 10,000, la Cruz Roja dice incluso 3,000 personas. Ahorita llevamos en la Ciudad de México, no hemos alcanzado ni las 200. Entonces, esto yo creo que también la construcción y estas reformas que hubieron en la construcción de edificios ayudó a salvar muchísimas vidas, ¿no es así? Efectivamente. Incluso los edificios que están más dañados en esta ocasión son edificios con ciertas características, entre 4 o 8 pisos, edificios que fueron hechos en los 60, 70, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues no se puede comparar el sismo del 85 con este en cuestión de la magnitud que tuvo, porque sí estamos hablando que fue quizá 20 veces menos la cantidad de personas afectadas de lo que pasó en el 85. A mí me tocó ver uno de los edificios derrumbados de 1922. Tenía la plequita en la parte a un lado de la puerta y estaba tirada, y es evidente que ante un movimiento telúrico como este, edificios que llevan más de un centenar de años no tienen la misma fuerza, la misma fortaleza que pudiera tener un edificio de los últimos tiempos. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían las etapas que vienen de reconstrucción? O sea, ¿qué sería lo prioritario sobre lo urgente? Pues bueno, lo prioritario fue la etapa de salvar las vidas de las personas que se encontraban dentro de los inmuebles. Todavía parece que hay algunos que se están declarando como que puede haber vida dentro de ellos. Lo que sigue de eso es continuar con todos los censos que se están haciendo por diferentes instancias del gobierno. Edificios que se tengan que demoler, habrá una cierta cantidad de edificios que ya no son recuperables, que se tienen que demoler, y bueno, y muchos otros que finalmente solo tienen algunas grietas superficiales. Nosotros en la Universidad La Salle hemos atendido cerca de 250 visitas a diferentes usuarios de edificios que a través de una base de datos y en coordinación con el Senapred y con la UNAM hemos estado Sí, obviamente la primera parte es la infraestructura, como bien lo comentas. La infraestructura de la ciudad tiene que restablecerse desde toda la parte incluso de energía eléctrica, que en algunas zonas todavía no tienen energía eléctrica, la red de agua potable, drenaje, todo lo que son telecomunicaciones y luego todos los servicios que son efectivamente hospitales como prioridad y bueno, las escuelas, ¿no? Arquitecto, ahora en el tema de, por ejemplo, estabas tocando algo muy interesante que son las preocupaciones de los ciudadanos, de la gente que ahorita está sin casas, de las personas que han sido desalojadas, por ejemplo, y eso crea otra como psicosis general. ¿Cómo puedo yo estar seguro que una grieta no es un daño estructural? ¿Cuándo hay un daño estructural? Bueno, esto es decir, no está fácil que lo sepa cualquier persona porque sí se necesitan tener ciertos conocimientos en el ámbito de la construcción, ya sea de formación arquitectos o ingenieros, que por nuestra formación conocemos cómo funcionan las estructuras. Es decir, no puede ser algo trivial como hacer digamos, una especie de receta. Sin embargo, obviamente en el ancho que pueden tener estas grietas se ve la gravedad y también en la forma que tienen.
normalmente cuando son inclinadas y cuando son en cruz son las más peligrosas. Por ejemplo, es que se lo preguntaba porque, bueno, primero que nada hay que acudir con ustedes, que además están haciendo un gran labor de apoyo en la Universidad La Salle y otras universidades más. Y otra, porque, por ejemplo, de repente empezamos a ver muchas fotos de la misma gente, miren cómo quedó mi casa, y a veces es solo yeso. Es correcto. ¿No? Es decir, se desborona el yeso y, por ejemplo, yo vi muchas, si está el ladrillo ahí firme, quiere decir que no pasa nada, que podemos esperar a que ustedes lleguen, porque también no son suficientes para estar atendiendo cada emergencia, ¿verdad? Ahora, obviamente, ante la duda, pues lo que hay que hacer es salirse, ¿no? Ahí sí no deben de reparar tiempo en salirse. Y bueno, pues ha habido muchas brigadas de las universidades y, bueno, obviamente Protección Civil. Lo que pasa es que pues, no nos damos abasto porque estamos tratando de ver una cantidad enorme de inmuebles dentro de la ciudad. Hay zonas más afectadas, que son las prioritarias, las que se están cubriendo, delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez son las más afectadas, y en esas es donde se ha distribuido principalmente el apoyo para revisar los inmuebles. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, las universidades es una revisión preliminar, ¿no? Digamos, para separar los edificios que tienen daños menores de los que tienen algún riesgo. Los que tienen un riesgo ya necesitan que posteriormente vaya lo que se le llama un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural para hacer una revisión detallada y ya dar un dictamen que permita saber el estado real del inmueble, y en su caso él es el que tiene la voz para declarar que el edificio se tiene que demoler. Perfecto. Pues, arquitecto, vamos a seguir con estos temas. No se vaya ustedes tampoco, chicas. Prepárenos sus preguntas, escríbanos @puntoycoma_tv o a nuestras redes sociales para cualquier duda, pues podamos aprovechar que tenemos aquí al arquitecto Homero Hernández. No se vaya, hacemos una pausa y regresamos más en Punto y Coma. Es como estar en una tumba, porque todo frío y tienes un muerto ahí abajo de ti. Isaac, como todo mundo llama a Heradio, es un joven de 28 años que fue rescatado de entre los escombros del edificio de Álvaro Obregón 286 el miércoles por la noche, a 30 horas de ocurrido el sismo. Trabajaba en el piso 3 del edificio, en un coworking como 1000 usos, hacía limpieza, café y los mandados del jefe. El día del sismo conoció a una señora que había entrado ese mismo martes 19 de septiembre a trabajar para preparar ensaladas. Segundos antes del movimiento, lo invitó a probar una, pero entonces comenzó el temblor. Es una señora que acababa de entrar para hacer ensaladas y todo eso. Entonces fue su primer día de trabajo y ahí falleció en mis pies. No pude hacer nada por ella. ¿Era su primer día de trabajo? Sí. No me acuerdo cómo se llama ahí. Murió al instante casi, porque al momento que cruzamos 2 puertas de cristales para ir a la escalera de emergencia, ya no pudo. Ella cruzó primero, entonces cruza Lucía y en ese momento se cayó toda la losa y cayó, la aplastó. Y todavía como 5 minutos duró quejándose, agarrándome el pie, pidiéndome ayuda, pero ya no hablaba, sino que se quejaba nada más. Isaac quedó boca abajo, solo un par de sillas y un tubo impedían que la losa le cayera encima. De un lado tenía a la muerte, pero al otro también tenía a la vida. Lucy, una emprendedora que trabajaba en el coworking, quedó atrapada junto a él, en un diminuto hueco, y entonces le renació la esperanza. Pues rezábamos, o sea, que nos engordaba, gritábamos porque se escuchaban cercas, pero era imposible entrar donde estábamos. Muy pequeñito y muy difícil de respirar, y pues la verdad sentía que ahí yo me quedaba ya, pero pues tenía que estar fuerte al lado de ella. Y así, juntos, Isaac y Lucy volvieron a la vida. Cuando 30 horas después de estar bajo escombros, se abrió el hueco por el que los rescataron. Primero salió Isaac y después Lucy, prácticamente ilesos, salvo algunos raspones. Se volvieron a encontrar en el hospital de la Cruz Roja Mexicana, donde solo una pared los dividía. El jueves fueron dados de alta y volvieron a casa. Agradeciéndole a Dios por la nueva oportunidad que me dio y de estar como si yo hubiera nacido otra vez.
como recién nacido. Es importante usted tenga presente estos datos para que usted pueda reclamar el seguro de las personas que tienen este seguro. Las personas deben hacer lo siguiente: 1, estar al corriente en los pagos, porque ante un incumplimiento la póliza quedará automáticamente inactiva. 2, deberán documentar los daños, tomar fotos o video en la medida de lo posible o contratar un perito. 3, reclamar. Es bien importante que lo hagamos lo más pronto posible, pues dependiendo del banco solo tenemos de entre 3 y 5 días para presentar un reclamo, así lo dice un especialista, el señor Fernando Soto, que tendría que ser entre hoy y hasta el lunes. Y por último, alguna de las dificultades que seguro encontraremos será conocer nuestro número de crédito. Tal vez la póliza se pudo haber quedado dentro de la casa dañada, pero este experto nos recomienda que busquemos en nuestro correo electrónico o llamemos al banco lo más pronto posible para que nos puedan proporcionar estos datos. Muchas historias, hemos visto muchas historias, acabamos de ver una realmente lamentable, muchas historias que quedarán guardadas en la memoria. Hasta el momento en la escuela, o lo que era la escuela Enrique Rebsamen, hay 26 personas fallecidas. De estos 26, 19 de ellos son pequeñitos, Homero. ¿Qué pasó ahí, Homero? Es decir, hemos visto mucha información, tú lo has dicho bien. La delegada Claudia Sheinbaum también ya dijo que va a ser un dictamen, hay que esperar el dictamen, pero por lo que hemos escuchado de los propios padres de familia, trabajadores incluso ya lo están diciendo, vecinos de la zona, es decir, en ese colegio se construyó un departamento, un cuarto para una de las hijas de la directora o la directora, se dice que se estaba construyendo el del papá, entonces es decir, se puso más peso de lo calculado. Se habla de que no había los permisos o que habían sido falsos, todo esto hay que investigar, pero los hechos son de que justo en esa parte más pesada es donde se cayó y se obstruyó el paso de los chicos de secundaria y de segundo que estaban en el área de usos múltiples en ese momento, que estaba justo de este lado. ¿Tú qué nos puedes decir? Pues sí, efectivamente es un problema muy complejo, dado que hay mucha información que se necesitaría recopilar para ver qué fue lo que falló. Las estructuras de los edificios de educación son las que tienen un factor de mayor importancia dentro del cálculo estructural por la gran cantidad de personas que los utilizan. Por lo tanto, pues aquí suena muy extraño que haya habido, o podría parecer que hubo una irregularidad para que haya fallado ese edificio. Evidentemente, una vivienda en la parte superior de una de las estructuras de una estructura de una escuela, pues no es compatible y eso obviamente salta a la vista. Desconozco yo si había un permiso para esa construcción o no lo había. Suena extraño y pudo haber sido una de las causas que generara el colapso del edificio. ¿Qué les parece si escuchamos, los invito a ustedes también que nos están viendo en casita, vamos a escuchar lo que dijo la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, a Pascal Beltrán del Río en su noticiero de la mañana, precisamente sobre estas dudas, este permiso no falso, esta construcción y lo que viene. Pero vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum. Primero hay que decir que si ustedes entran a la página del Sismológico Nacional, ahí hay toda la información, un documento de información de las características del sismo que vivimos. Es un sismo con un epicentro muy cerca y en particular lo que resaltan es el tema no de la escala de Richter que mide la energía, sino de la intensidad que mide la aceleración. Ahí hay una tabla en donde se muestra que la delegación Tlalpan es la delegación de mayor impacto en términos de la intensidad del sismo. Entonces, por eso la razón particularmente de toda esta zona no pueden ser habitados por el momento y que se están haciendo todas las revisiones para poder dar pues un dictamen final
de si tienen que ser demolidos o tienen que tener una estructuración para que nuevamente puedan ser habitados. El segundo tema es que la normatividad para lo que se llaman giros mercantiles, en donde están también las escuelas privadas, establece que tiene que entregarse a la delegación un programa interno de protección civil. Este programa interno de protección civil, en el caso de la escuela, lo entregaron este año y se estaba en el procedimiento de revisión. Lo que vale la pena decir es que, por un lado, el uso de suelo no lo verifica la delegación. Desde muchos años, esta atribución se le dio al INVEA, que es el Instituto de Verificación de la Ciudad de México. El INVEA es quien tiene que verificar los usos de suelo de todos los establecimientos mercantiles, nuevas construcciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, decir que nosotros tenemos constancia de 2 suspensiones de obra en esa escuela, una en 2010 y la otra en 2014. De acuerdo con los expedientes, pagaron su multa, se pusieron en regla, eso es lo que dicen los expedientes, y pudieron seguir construyendo. El edificio que desafortunadamente desplomó es un edificio que originalmente es de 1983 y por lo que nos dicen los vecinos después pues tuvo varias construcciones adicionales. En el caso de lo que tiene que ver con la estructura, con la seguridad estructural del edificio, el gobierno de la ciudad de hace muchísimos años, como no tiene, digamos, suficiente capacidad para poder verificar la seguridad estructural, lo que hace es que de alguna manera delega esta atribución en los directores responsables de obra y los corresponsables de seguridad estructural. ¿Quién credencializa a los DROs y a los de seguridad estructural? Es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Nosotros tenemos, justo en el programa interno de protección civil que se entregó este año, las constancias del DRO y de seguridad estructural, el edificio estaba bien construido. Eso es, digamos, lo que nosotros tenemos. Pues ahí están las declaraciones de la delegada, va a haber un peritaje, tiene que haber un dictamen, se tienen que deslindar las responsabilidades, porque ella lo dijo, hubo 2 suspensiones de obra en el 2010 y 2014, se pagaron las multas, pero eso es aparentemente, lamentablemente, y ahorita lo vamos a ver, ahí está hablando, ahí está el Twitter en la pantalla, ustedes lo pueden ver, justamente donde solicitaron realizar este peritaje previo a la demolición del colegio Enrique Rebsamen. Sí es muy importante que se haga, porque aquí también podemos hablar de un tema de corrupción. Sabemos muchas veces que cuando una obra, un permiso va, se llega a la gente responsable de ver y hay una multa, muchas veces se paga a estos coyotes, se pagan muchos arreglos, se le paga una cadena de corrupción que hoy vemos la consecuencia y ahí hay más dependencias involucradas, ¿no, Paulina? Así es, esto que hablas, Fabi, es muy importante porque no necesariamente la delegación debe de tener la responsabilidad. Para que una obra sea autorizada intervienen al menos 5 dependencias del gobierno de la Ciudad de México, que son SEDUBI, que ya lo comentaba Claudia Sheinbaum, SACMEX, Protección Civil, SEDEMA por el daño ambiental que puede haber al construir y también el INVEA. Sin embargo, la delegación da el visto bueno, ya que la gente reúne el sello de todas estas dependencias, la delegación tiene que dar el sello, la aprobación de que sí se cumple con esto. Y bueno, también menciona Claudia Sheinbaum que hay suspensión de actividades 2 veces, 2010, 2014, pero no menciona cuál es la razón. Pueden haber muchísimas razones que pueden recaer en estas 5 dependencias. Puede ser que talaron un árbol y no tenían permiso y que por eso se suspendieron las actividades. Es un tema que necesariamente se tiene que investigar porque además Excelsior publicó, si no me equivoco, ayer a través de Georgina Olson que este caso ya había sido, en el sismo del pasado, el 7 de septiembre, se hizo una revisión por parte de un DRO en esta escuela y él dio su visto bueno de que estaban en condiciones de operar. Pero también hay que tomar en cuenta esto que nos comentaba el maestro hace unos momentos fuera del corte, que este sismo fue incluso más fuerte que el de 1985, no por la magnitud, sino por la cercanía y además, incluso hoy también publicamos que el pasado, en 1985, la intensidad fue de 32 Gal.
que es la aceleración, la unidad para medir la aceleración sísmica, y este fue de 58. Es decir, hay muchísimos factores que pudieron intervenir para que esta escuela se cayera, y bueno, es un tema que seguramente pues hay que estudiar, ¿no es así, maestro? Incluso también la dirección en la que fue el sismo es importante, porque los edificios, por la forma en la que están diseñados, pueden resistir o tener más resistencia en un sentido que en otro. También tiene que ver la duración del sismo y incluso hemos estado viendo en algunos de los edificios que hemos estado visitando que a veces un edificio puede llegar a tumbar al edificio contiguo por las alturas o por el espacio entre colindancias. Entonces, bueno, pues hay muchos factores y bueno, pues lo que tenemos que mejorar mucho aún es en la cultura de tener una mayor seguridad en nuestras edificaciones, que estén mejor hechas. Creo que hemos avanzado mucho en el tema de lo que son los desalojos de los edificios. Desafortunadamente en este sismo no hubo alerta sísmica. Quizá con ese minuto de alerta sísmica hubiera sido suficiente para que salieran los chicos de esta instalación. Y bueno, pues eso también fue otra razón, que el epicentro fue en un lugar diferente a donde están los sensores de la alerta sísmica, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle, pero al regreso del corte comercial, maestro Homero, ¿cuál es la diferencia de Protección Civil en 1985 y la actual, que justamente nos estaba ahorita comentando? Pero vamos a hacer un punto y coma y regresamos con más. Esto que está usted viendo son imágenes del multifamiliar de Tasqueña y Tlalpan, este edificio que era anterior, con antigüedad del 1985, era más antiguo que esta fecha, y bueno, que lamentablemente, como muchos otros, se derrumbó. Sin embargo, hay, maestro, muchos edificios que eran recientes, edificios que tenían 1 año, 2 años, incluso de 10 años, no se puede decir que era un edificio reciente. ¿Qué podemos concluir aquí? ¿No se aprendió en materia de protección civil después del sismo de 1985? ¿Es corrupción? ¿O de qué se trata? O lo que preguntaba Claudia, ¿qué aprendimos del 85 para acá en materia de protección civil, pero en esta materia de construcción? Exacto. Bueno, en materia de protección civil sí ha habido un cambio importante. De hecho, ha habido varias entidades que se han formado a raíz del temblor del 85 y que tienen ciertos protocolos para poder hacer toda la parte preventiva. Y bueno, sobre todo en el ámbito de las construcciones, es otra instancia más que requiere un visto bueno cuando se hacen, tanto en el proceso de construcción como cuando ya se habita el edificio. Hay un protocolo en donde Protección Civil tiene la atribución de cerrar cualquier obra en proceso si considera que no cumple con parámetros de seguridad mínimo para las personas que están construyendo este edificio. Aunque el problema sería una pregunta sin respuesta, porque lo comentábamos justamente en el corte comercial. Puede ser un problema técnico, sí, puede ser un problema, un error humano o muchos errores humanos, puede ser un tema de corrupción, pueden ser muchos los factores, como lo veníamos comentando a lo largo del programa, que han influido para que este tipo de estructuras, porque hay estructuras que quedaron perfectamente intactas. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué fue lo que pasó? Pues sí, la realidad también es que la tecnología en la actualidad nos da para hacer estructuras muy grandes. Tenemos los edificios más altos de la República Mexicana en la calle de Reforma, y esos edificios no les pasó prácticamente nada, y además están en el peor suelo de la ciudad. Están en la zona donde era lago. O sea, si ustedes escogieran dónde hacer un edificio alto, ese es el peor lugar donde debían de escoger hacer un edificio. Se están haciendo ahí por el tema de la plusvalía que tiene el Reforma y por lo céntrico que es la zona. Pero tiene desafíos
técnicos importantes que están perfectamente resueltos, dado que a estas torres no les pasó nada. Entonces, cuando vemos que hay edificaciones más pequeñas, de 4 o 5 niveles, y sobre todo que tienen poco tiempo que se cayeron, pues ahí nos habla de que algo pasó mal, muy probablemente pues temas de un mal proyecto o de uno de los temas de licencias o mala supervisión, porque no debieron de haberse caído los edificios. Arquitecto, otra pregunta importante es es decir, vimos estos tipo como el multifamiliar de Tlalpan, que son edificaciones de antes del 85, estructuras ya también viejas, dañadas, pero una que quisiera que usted compartiera con nuestro público, el de Tlalpan, que le llamó mucho la atención, que era un edificio nuevo. El edificio de Tlalpan y Zapata es un edificio que tenía menos de un año de haberse terminado y empezado a habitar, y se le desprende una parte del edificio, una cuarta parte del edificio, se ve que se desplomó de una manera muy extraña, porque la otra parte está en pie, como si se hubiera cortado el edificio en esa sección. Quizá el edificio de junto le generó algunos movimientos. El edificio de junto precisamente es de menor tamaño, de menor longitud, y aparenta coincidir ahí como si hubieran chocado los edificios. Pero definitivamente con los parámetros que marca el reglamento de construcciones, difícilmente debió de haber fallado. Ahora, interviene aquí otro factor, maestro, el material. Pudo haber sido que también hayan comprado, adquirido material, pues no de buena calidad, y de repente en uno lo combinaron, ¿no? Aquí cierto tipo de material, aquí otro, que pudo haber sido este factor, e incluso también preguntarle, hay asociaciones que ya están pidiendo la recolección de PET para, pues, como una posibilidad de reconstruir, de utilizar este material para construir los nuevos edificios, porque tiene ciertas cualidades, es muy resistente, es térmico también, bueno, es ecológico, también ayudaría al medio ambiente. Es decir, ante el miedo de que se caiga una losa pesada, pues ahora vamos por PET, es decir. Bueno, el PET se han estado haciendo experimentos con ciertos muros de botellas de PET. Yo lo he visto realmente en edificaciones menores, en casas. El PET es un material, bueno, que tiene, si se rellena de concreto, de algún otro material, puede adquirir mayor resistencia. Pero yo creería, o diría que ahorita es de manera experimental el uso del PET. La realidad es que las estructuras de acero y de concreto, como las hemos venido manejando en los últimos 80 o 100 años, están perfectamente probadas. Lo que le llamamos concreto armado es un sistema estructural muy eficiente. Toda nuestra gente conoce ese sistema estructural, nuestros albañiles, es decir, a lo mejor en el norte, en Estados Unidos, en los países escandinavos, en fin, en otros países se usa madera porque tienen otro tipo de recursos naturales, pero en nuestro país incluso tenemos una de las cementeras más importantes del mundo. Tanto el cemento como el acero son materiales que es en lo que se hacen todos los edificios. Y hay que decirlo también al jefe de gobierno, para todas las personas que están pensando qué va a pasar. El jefe de gobierno ya se reunió con empresas acereras justamente, y además cementeras, que van a contribuir en esta reconstrucción de la Ciudad de México. Y hace unos momentos también el delegado en Benito Juárez, Christian von Roerich, dijo que a partir de este momento se suspenden todas las construcciones en esta delegación, que hay que decirlo también, hubo un boom inmobiliario en esta demarcación Benito Juárez. Ahí está, ¿verdad, Claudia? Pues ahí tenemos el comunicado justamente en pantalla, y Benito Juárez justamente llama a que continúen las donaciones. Por favor, los esperan en Avenida Cuauhtémoc, número 1240. Parten desde el centro de acopio, varias camionetas con apoyo a los diversos puntos de crisis. Eso es muy importante. Maestro Mero, también me gustaría preguntarle, porque abordábamos al inicio del programa un tema que para mí es muy importante. Fabiola lo comentaba.
Muchos están alarmados hasta el momento y permanecieron alarmados posterior a este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter en sus casas. No se sabe si es yeso, si es solo yeso, si realmente se estropeó la estructura del inmobiliario. Entonces muchos durmieron fuera de casa, muchos buscaron alguna otra alternativa y otro tanto no quiere regresar porque no sabe cómo distinguir si es yeso o no. Gente de Protección Civil aún no llega para hacer la revisión pertinente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo poder detectar este tipo? Evidentemente llamando a gente especializada como ustedes, pero el primer paso, el primero de todos, ¿qué hacer? ¿Cómo detectar si es realmente una estructura que está quebrantada internamente o únicamente es tema de yeso y algo externo de lo que no hay que asustarse? Bueno, hay diferentes tipos de procedimientos constructivos que tienen las edificaciones, por lo tanto, que un muro esté fracturado puede o no ser importante. En el caso de que la estructura sea de muros de carga, una fractura en un muro sí podría ser importante. En el caso de una estructura que está hecha a base de columnas y vigas de concreto, una fractura en un muro podría no ser definitoria de que se vaya a colapsar el edificio. Generalmente los edificios de más de 5 niveles están hechos con estructuras de columnas de concreto o de acero y vigas también de acero o concreto. Por lo tanto, en estos edificios que se ven muy marcadas algunas de las fracturas de los muros, mientras la estructura no presente daños, es decir, que las columnas no se les vean fisuras, podría no ser tan peligroso, ¿no? Okay. Doctor, y las autoridades también ya mencionaron y han diagnosticado algunos edificios como amarillos, verdes, rojos. Hay muchas dudas todavía al respecto porque no necesariamente los rojos, que actualmente suman un poquito más de 300 en la Ciudad de México, van a ser demolidos. Ameritan una segunda revisión. Pero ¿qué tal si nos pues despeja estas dudas después de este corte? Regresamos aquí a Punto y Coma. Evacuenda, ya está saliendo el gas. Ya están los niños de aquel lado. Están los niños de aquel lado, todos por fuera. Está sosteniendo la estructura. Se va a caer el niño. Sácala por allá, sácala por allá. No llores, mi niño. Roberto quedó atrapado por 2 minutos entre los escombros. Yo estaba tomando clases de yoga junto a mi grupo. Al momento de que empieza a temblar, nos damos cuenta porque el suelo es de madera y empieza a rechinar. La prefecta abre la puerta y todos salen en ese instante. La directora y la prefecta estaban dando indicaciones desde la dirección, el sitio que colapsó totalmente. Es alumno de 2º grado de secundaria en el colegio Enrique Rebsamen. A sus 12 años de edad, vivió lo que considera el momento más crítico de su vida. A los 5 o 10 segundos de estar bajando en las escaleras, comienzan a moverse muy fuerte. Y pues yo al tocar tierra, firme me refiero, colapsa dirección y yo quedé atrapado entre los escombros. Yo creo que al minuto, a los 2 minutos me sacaron de ahí, pero mi brazo estaba lastimado y no sabía dónde estaban varios de mis compañeros. Hoy ya vi a algunos y uno de ellos lamentablemente falleció. Pese al dolor que le provocan los golpes que recibió y la pérdida de su compañero, mantiene la esperanza. Yo creo que si están atrapados sus hijos y saben sobre eso, deben de ser fuertes y esperar a que salgan vivos y en buen estado. No importa en qué escuela, no importa en dónde en sí. Fuerza México. Fuerza México. Con información de Liliana Hernández.
En la página oficial del Gobierno Federal, gov.mx, está el comunicado de las escuelas que pueden reanudar clases este 25 de septiembre en la Ciudad de México. Escuelas que reanudan clases hoy en la Ciudad de México a nivel básico son 57 públicas, 27 privadas, de educación superior 22 instituciones públicas. El link se encuentra en nuestra cuenta de Twitter, _TV. Claudia, respecto a esto, ¿quieres comentar algo? Sí, es importante decir, de esto que acabas tú de comentar, Fabiola, en total son 103 las escuelas en la Ciudad de México que regresaron hoy a clases. Estamos hablando del 1.18% porque las demás tienen afectaciones severas, todavía no se ha hecho la revisión pertinente. Entonces, hasta el momento así, dentro de las 103 escuelas se encuentran los planteles del IPN, se encuentra también la Universidad Nacional Autónoma de México. Justamente el rector daba un comunicado de que se necesita de los jóvenes, de que se necesita de la educación de las nuevas generaciones para poder avanzar ante este tipo de tragedias. Y me gustaría primero que preguntaras tú. Sí, gracias, Clau. Y comentar esta parte, es decir, no se desesperen, esperen las listas de las escuelas, o sea, no es necesario, primero es la seguridad. Y platicábamos con el arquitecto, Homero, porque también, de repente, estos comunicados de prensa de las delegaciones de no, suspendidas las construcciones por el momento, no hay que hacer nada, también es una forma de paralizar la reconstrucción. Y yo creo que lo que se requiere es revisar que no haya corrupción, que no se den permisos, que no se permitan, por ejemplo, estas edificaciones de repente en la Benito Juárez es donde más hemos visto este boom inmobiliario, y no por criticar este boom, porque finalmente es desarrollo, sino hacerlo con las medidas de seguridad necesarias, ¿no, arquitecto? Efectivamente, yo creo que en esta etapa urgente tiene sentido a lo mejor haber parado todas las construcciones para evitar que haya algo que pueda tener algún riesgo, pero una vez que pase ese momento y se pueda revisar que estas obras están en orden, que no hay ningún riesgo, que ninguna estructura que estaba en proceso se haya colapsado, creo que es muy importante que todo el sector de la construcción continuemos, porque gracias al sector de la construcción es que se va a poder reconstruir nuestra ciudad. Y con base en eso, con base en eso que comenta, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ustedes, especialistas en materia de construcción, se están coordinando con las autoridades? Porque evidentemente es un trabajo arduo el que realizan ustedes, pero me gustaría saberlo desde su experiencia. Efectivamente, bueno, pues a partir del día del sismo, Senapred se puso en contacto con la UNAM, con la Facultad de Arquitectura, para solicitar apoyo y poder elaborar un censo de todos los inmuebles de la Ciudad de México, en el cual también se nos está coordinando a través de la UNAM a otras universidades. Con la idea de no generar demasiados grupos de trabajo, todos nos unimos a esta causa con la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se coordina con Senapred para este censo y para todas estas brigadas que estamos haciendo a través también de una base de datos que a través de la página de la Facultad de Arquitectura de la UNAM está recopilando información de gente que necesita que vayan a ver sus edificaciones. Entonces hemos conformado brigadas. En el caso de La Salle tenemos 25 brigadas que están yendo a zonas específicas que nos ha delegado la UNAM para hacer revisiones preliminares, ¿no? Para decir, como comentaban hace un rato, las edificaciones que están en verde, pues que los inquilinos, que los habitantes de estas zonas puedan estar tranquilos de que no hay un daño o afectación mayor. Sin embargo, las que sí están en amarillo o en rojo tienen que ser revisadas posteriormente ya por la autoridad, que va a mandar a los directores responsables de obra y a los corresponsables en seguridad estructural, para que a través ya de un dictamen vean si las estructuras se tienen que demoler o se pueden reestructurar. Pues sí, ¿qué les parece? Hacemos un punto y coma, pero está muy interesante lo que nos está diciendo, y sobre todo esto de tener muy claro, ahorita Paulina igual regresas, como cuál es el documento oficial que se tiene que tener para que todos ustedes en casita tengan una gran claridad del tema. Vamos a hacer un punto y coma y regresamos con más, no le cambies. Bueno, de acuerdo con cifras oficiales, hay cerca o poquito más de 11,000 solicitudes de personas que han pedido que se vaya a revisar su edificio. Si usted está en esta necesidad, le recuerdo,
los números es el 911, pues teléfono de emergencia que todos conocemos. También lo puede hacer a través del 56 58 11 11, que es el teléfono de Locatel, y también puede ingresar a la página www.salvatucasa.mx y a través de estas líneas de contacto puede hacer su solicitud. Arquitecto, algo muy importante, continuar con esta revisión de los edificios. Pues sí, creo que una de las partes que estamos trabajando en las universidades es ayudando a Senapred a generar todo un mapeo, un atlas de riesgos que precisamente está en línea y toda la información que estamos alimentando está en la página de Senapred, Atlas de Riesgos. Y ahí el objetivo es que aprendamos mucho de esta situación a través de las entidades académicas, pues que de esta situación trágica podamos aprender mucho para que en un evento posterior, que seguramente va a haber, los daños sean cada vez menores. Y comentar, decirles que seamos muy responsables con la información que vemos, que difundimos. Sobre todo ahorita el arquitecto Homero Hernández nos acaba de dar una gran información que tenemos que tomar en cuenta. Ojo, la UNAM está trabajando con las universidades, es decir, creó una cadena para trabajar con la Salle y muchísimas otras más para hacer estos peritajes, y vía ellos se está nutriendo el Senapred. Es decir, ahorita sí hay un trabajo coordinado de autoridades universidades y los propios alumnos que somos parte de esa sociedad civil. Entonces no empecemos a generar enconos y divisiones donde no los hay. Si de repente en Senapred Atlas de Riesgo está la información, piense luego que esa información la hizo este arquitecto Homero Hernández, sus alumnos, la UNAM, otras facultades, y creo que eso es rescatable. Y el documento es muy importante. Hay un documento oficial para las escuelas y este documento que ofrecen ustedes, que otorgan ustedes únicamente. Exactamente. Y como bien dices, no hacer caso a noticias falsas de redes sociales, porque lo único que hacen es entorpecer estas labores de rescate que se están llevando a cabo hasta el momento. Muchísimas gracias. Gracias Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, chicas. Muchísimas gracias, maestro Homero Hernández, director de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Comunicación de La Salle. Gracias a ustedes. Quédense en la programación de Excelsior Televisión, porque hay que estar bien informados, y sigue Gaby Plaseca con los titulares de la tarde.